Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Ha llegado el momento de despejar dudas acerca de la viruela del mono y recibimos una vez más a nuestro doctor Héctor Balcácer, infectólogo, que va a aclarar todas esas dudas. Bienvenido, Bienvenido, doctor. Gracias, muy buenos días, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y con todas las personas que nos siguen, así como aquellas personas que nos disfrutan a través de redes sociales un poco más adelante, en eso que hemos llamado la resaca digital. Muchas gracias. Espérate, ¿qué fue lo que pasó? Le dije La resaca digital, Claro que sí, sí. quienes ven el programa un poco más diferido, adelante, ¿verdad? Claro que sí. Sí, sí. Gracias a gente que se conecta en YouTube y nos ve fregando, haciendo oficio desde su cama. Hay quienes Gracias. nos escuchan conduciendo Sí. también. Es cierto. Doctor, vamos a hablar de la viruela del mono. ¿Qué es? Ok, miren, lo primero que hay que decir es que ya el término viruela del mono está desfasado, ya no se utiliza el término viruela del mono. ¿Y cómo es? Posteriormente se le puso viruela símica y hoy en día tiene el nombre de Mpox, M-P-O-X, repito, M-P-O-X, 4 letras. Mpox. pero Es uno el no va a nombre, saber ya de qué se está es el nombre actual. Lo que pasa es que esta es una enfermedad, primero, que no es nueva, es una enfermedad que se describió en el 1958 por primera vez, pero el primer caso descrito en seres humanos fue en el 1970. Entonces, en este sentido, a partir del 1970 se sabe que es una enfermedad que puede afectar a seres humanos y que podía afectar, o era una enfermedad zoonótica principalmente, personas que vivían en el continente africano, en lo que es la República Democrática del Congo y países cercanos, pequeños roedores, así como los simios, podían tener la enfermedad. El ser humano que entraba en contacto con alguno de ellos presentaba la enfermedad y por eso se conocía como una zoonosis, entiéndase, una enfermedad transmitida de los animales al hombre. Y la mayoría de los casos que se percibían en el resto del mundo eran personas que, por ejemplo, hacían un safari o visitaban África, regresaban al país donde residían y posteriormente presentaban la enfermedad. Pero ¿qué ocurre? En el 2022, estamos hablando en el 2022, hace 2 años, la Organización Mundial de la Salud brindó la máxima alerta en salud a nivel internacional, que se llama así mismo, una alerta internacional en salud. ¿Por qué? Porque cerca de 70 países y cerca de 80,000 personas en países donde nunca se había reportado el Mpox o la viruela símica o viruela del mono, aparecieron casos, incluyendo República Dominicana, que en el 2022 reportó 5 casos de viruela símica. 2 de estos casos los recibimos en el Centro Médico UCE donde laboro, los tratamos y las personas respondieron sin ningún tratamiento. O sea, usted lo trató, usted lo Sí, vio estamos eso. hablando hace cerca de 2 años. Ajá. Lo que pasa es que el tratamiento de estas personas, según el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, era evitar que las lesiones se infectaran. Es una enfermedad que afectó cerca de 80,000 personas con una mortalidad muy baja. Se habla de alrededor de que de esas 80,000, 14 personas posiblemente perdieron la vida. O sea que estamos hablando de una mortalidad casi inexistente. Pero ¿qué ocurre? El problema es que ahora en el 2024, en este año, 2 años después, la Organización Mundial de la Salud vuelve y hace la misma alerta internacional. Ajá. ¿Por qué razón? Y aquí es lo interesante del proceso. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que en África Central y lo que es África Occidental, en este momento hay cerca de 14 países reportando viruela símica, viruela del mono o Mpox, que es el nombre correcto. Pero ustedes saben cuántas personas se han afectado, cerca de 21,000. 21,000. Pero ustedes ¿En el saben... mundo? Sí, en el mundo, pero tú sabes Y cuál es el estamos hablando de problema. 2022, pero tú sabes... 80,000. Sí, Y pero ahora, mira, sí, pero mira 21,000. cuál es el problema. Yo te hablé que hace 2 años atrás teníamos 80,000 casos con cerca de 14 fallecidos. Ahora con 21,000 casos tenemos cerca de 800 fallecidos. Ok. Estamos hablando de una mortalidad que está entre un 3 y un 4%. Se Entonces, tomó a la ligera porque aquella vez hubo casi mortalidad cero. Vamos a Es decir. una excelente pregunta, Gabriela, pero escucha qué fue lo que pasó. Ajá. Lo que pasó fue que el brote que tuvimos en el 2022 fue por una variante tipo 2. Actualmente la variante que está predominando es la tipo 1. Y Ok. esa variante Más entonces peligrosa. tiene una mortalidad, es mucho más peligrosa, tiene una mortalidad más elevada, con una mortalidad, repito, de un 3 a un 4%. ¿Y tú sabes cuál es el problema? Que el 70% de los fallecidos son menores de 15 años. Ok, hace unos días yo vi inclusive un crucero que lo detuvieron porque se encontraron sospechas de algunos casos y ya se está hablando pues de 21,000 casos alrededor del mundo. Sí. ¿Qué similitud o qué cercanía podría tener esas cifras con República Dominicana? Mira,
El problema es que estamos hablando de que la mayoría de los casos parten de África, porque es donde está el gran grueso de los casos, pero el problema es que ya hay un caso confirmado, por ejemplo, en Suecia. En Suecia. Estamos hablando, imagínate la distancia que hay desde el mismo centro de África hasta Suecia. Pero ¿qué pasa? En España ya hay cerca de 5 casos confirmados. Ok. En Sudáfrica ya hay cerca de 23 casos confirmados. ¿Qué significa esto? Que simplemente ha comenzado un proceso de expansión, porque recuerda que la viruela símica o el Mpox tiene un periodo de incubación muy largo. Me explico. Tú vas a África, a un safari, lo que sea, regresas a tu país y tú puedes durar hasta 21 días para presentar manifestaciones de la enfermedad. Lo que quieres ha dicho que imagínate que tú vas a África por cualquier cosa, una conferencia, algo de negocios, vives en Estados Unidos y cuando te devuelves, 21 días después, 3 semanas después que tú comienzas a presentar las lesiones. Pero ya Las tú fuiste a lesiones, Estados Unidos y es lo dejaste es lo por que ahí te estoy también. diciendo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que anteriormente, en el 2022, estábamos hablando de una enfermedad de transmisión predominantemente sexual. En el 2022, fíjense cómo en los Estados Unidos, que tuvo decenas de miles de casos, el proceso de vacunación se estaba dando entre hombres que tienen sexo con hombres. Y aquí es donde es interesante la historia. ¿Qué ocurrió hace 2 años atrás? ¿Qué ocurrió hace 2 años atrás que llevó justamente a que se vacunaran los hombres que tenían sexo con hombres? Que recuerden que fue una fiesta en una de las islas turísticas principales de España, donde había una fiesta del orgullo gay. Posteriormente de ahí se infectaron un grupo de personas y se convirtió Madrid en el epicentro donde los casos se diseminaron en toda Europa. ¿Por qué? Porque en un sauna para hombres se tuvieron relaciones sexuales y esas personas migraron a diferentes países, Francia, Alemania, Italia, Portugal. ¿Y qué ocurrió? Comenzaron los casos a diseminarse. Aquí en República Dominicana tuvimos un caso bastante interesante, que fue uno de los casos que pudimos brindarle seguimiento. Y era un joven, que era un hombre que tenía sexo con hombre, que viajó de los Estados Unidos a República Dominicana y estando aquí comenzaron los síntomas. ¿Cuál es el problema? El problema es que esas personas deben ser aisladas, repito, en el hogar donde están, y todo el que vive con ellos ahora tiene que durar 21 días trancado también. Ahí en cuarentena. En cuarentena. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En este momento hay que decir, y esto es importante para que las personas estén tranquilas, en este momento no hay casos de viruela símica activos en República Dominicana. Repito, en República Dominicana en este momento no hay casos activos. Los casos de viruela símica que se han reportado de manera oficial, nadie ha fallecido, todo el mundo ha tenido una evolución favorable. Pero ¿qué ocurre? Hay que mantenerse en observación. ¿Por qué razón? Porque fíjense que la variante que está circulando en este momento es más peligrosa. La pregunta es, Balcácer, ¿y tenemos en este momento vacunas contra viruela símica disponibles en el país? La respuesta es que sí. Lo que pasa es que la vacuna solamente se aplica a grupos específicos. Me explico. Imaginemos que alguien en una casa da positivo a viruela símica o al Mpox. Todo el que vive en esa casa se vacuna. O imaginemos que un centro médico se convierte en el punto de referencia de cualquier persona que presente Mpox. ¿Qué hacen? Vacunan a todo el personal de ese centro de salud. Las vacunas están dirigidas a grupos específicos. En este momento no tiene indicación de vacunar a toda la población, porque ya en mi Instagram hay muchísimas personas que me están preguntando que si esa vacuna la colocan a nivel privado. El hecho de que la República Dominicana tenga vacunas es un privilegio. Permítame decirle que África es el epicentro del Mpox o la viruela símica del mono. ¿Ustedes saben cuántas vacunas hay disponibles en África en este momento? ¿Cuántas? 200.000 dosis. ¿Ustedes saben cuántas dosis se estima que debe tener África para poder contener el brote? ¿Cuántas? De 10 a 15 millones. Ahora Ay, bien, ¿Cuál es el problema? El problema es que recuerden que es una vacuna muy especializada, es una vacuna cara y es una vacuna, repito, que lleva un tiempo fabricarse. En este sentido, repito, hay que mantenerse en observación. Por eso el Ministerio de Salud Pública lanzó una alerta local de vigilancia epidemiológica para viruela símica. ¿Para qué? Primero, para el gobierno poder poner en movimiento todos los estamentos para vigilar la enfermedad. ¿Se sabe con cuántas vacunas cuenta República Dominicana? No tengo el dato, pero sí conversé justamente con el Viceministerio de Salud Colectiva y nos dicen que sí tienen vacunas. Ok. ¿Qué ocurre? y en el Espérate, caso- déjame terminar aquí con esto. Número 2. Primero, activar todos los actores que tienen que ver con la respuesta frente a cualquier epidemia en el país. Número 2, para que el personal sanitario
se nutra de información de esta enfermedad para que sepan cómo manejar en caso de que ocurra. Y número 3, para tener los recursos disponibles en caso de que ocurriese un brote en una magnitud que pudiera perjudicar lo que es la parte de salud pública. Entonces, en ese sentido, lo más importante aquí es tratar de que la población se nutra de información verídica y oficial. Se los comento por lo siguiente. Inmediatamente se generó la alerta internacional y sabiendo que es una enfermedad, repito, con una mortalidad en este momento de un 3 a un 4%, yo coloqué simplemente en una de mis historias una encuesta. ¿Se vacunaría usted contra viruela símica o contra viruela del mono o mpox sabiendo que tiene una mortalidad de un 3 a un 4%? Señores, eso es de cada 100 gente que le da, se mueren 3 ¿Qué dijo o la se gente? mueren 4. El 50% de la gente dijo que no. O sea, una de cada 2 gente dijo que no. Yo dije, ah, no, pues ya. Es tanto así que hoy en mi story, lo pueden buscar aquellos que no me siguen, DR Héctor Balcácer en Instagram, DR de doctor Héctor con H y Balcácer con B alta. Si el máster lo puede poner, se lo agradezco. Está ahí, está puesto. Ustedes saben, está puesto. señores, lo último que yo subí, que estamos viviendo en una sociedad tan loca que los padres están vacunando a los perros y no están vacunando a sus hijos. Estamos tan trastornados de la cabeza que los papás están vacunando a los perros, el perro con su vacuna al día y el hijo sin vacuna. Yo le digo, papá Dios, señor, usted es un irresponsable. Su papá le brindó el privilegio de todas las vacunas de cuando usted era muchacho y ahora usted le quiere negar esa protección. Ahí estamos viendo precisamente esa historia publicada por el doctor Balcácer. Ahora bien, doctor, y una duda que pueden tener muchos ciudadanos dominicanos, vamos a decir así, porque en este momento no tenemos casos activos, casos, claro. pero tenemos muchas personas que viajan a Europa, muchos turistas que vienen aquí. Entonces, ¿qué recomendación ya a nivel individual se le da a las personas para prevención? Mira, justamente en el día de ayer, un padre preocupado por toda la información que está circulando, a su hijo le dio varicela. Fue al consultorio y el papá fue justamente al consultorio para buscar una prueba de varicela para confirmarlo. Y dice, señor, eso es varicela. La viruela símica tiene varias características, incluyendo, número 1, que la viruela símica, todas las lesiones están en el mismo estadio. ¿Qué significa eso? Que todas las vesículas están llenas de líquido en el mismo estadio. En la varicela tú tienes lesiones que están llenas de líquido, lesiones que son costrosas. En la viruela símica, las lesiones que están llenas de agua duelen. Es tanto así que una de las complicaciones de la viruela símica o viruela del mono o el mpox es que la gente hay que tratarlo hasta con morfina por el dolor tan alto que produce, para que usted tenga una idea. Otra situación, los pacientes hacen ganglios en diferentes partes del cuerpo. Al que le dio varicela, lo único que se rasca es mucho. Y el papá le dice, no te rasques que vas a tener, o la mamá, que vas a dejarte marcas en el cuerpo. Hay características que tienden a diferenciar una cosa de otra. Y por último, que esto sí es interesante, es que la gente me pregunta, Balcácer, ¿y hay forma de yo hacer el diagnóstico de viruela símica del mono o mpox si presento lesiones? Y la respuesta es que sí. Los laboratorios privados, no voy a decir nombre, pues no sé si se anuncia, pero hay uno de un color rosadito que tiene justamente, tiene la prueba disponible y esa prueba de paso te detecta si es viruela símica o si es varicela y te lo dice ahí mismo, justamente porque puede ocurrir algún tipo de inconveniente a la hora del diagnóstico. Repito, tenemos diagnóstico a nivel privado y a nivel público en el Laboratorio Nacional Dr. de Filló. También la prueba está disponible. Lo que quiere haber dicho que el país tiene vacuna, el país tiene experiencia tratando casos y tiene también disponible, repito, personal que ya ha tratado viruela símica. Limitantes, vuelvo y comento, que, repito, es una enfermedad que si se presentase en un país como el nuestro, que vive del turismo, pudiera perjudicarnos a una gran escala también. Algo que yo no entendí, porque usted dijo que se habían contagiado teniendo relaciones sexuales, pero en el caso de una persona que haya tenido una relación sexual que venga al país, o sea, por un estornudo, por las lesiones, ¿cómo se puede contagiar? Excelente. Mira. Por ejemplo, los niños que iniciaron el colegio, que ahí no hay control entre más los pequeños del preescolar, el que se pasan la cosa de la boca, que está todo sucio, o sea, ¿cómo se maneja? Lo primero es que recuerden que debe existir, lo más importante es la vigilancia y sospechar que cualquier persona que presente lesiones en la piel ampollosas, llenas de líquido, en este momento, por el momento epidemiológico en el cual vivimos, hay que descartar la posibilidad de que sea viruela símica o viruela del mono o mpox, que es el nombre correcto actualmente. Por eso es que se hace la alerta epidemiológica, por eso es que lo hace la Organización Mundial de la Salud, por eso lo hace el Ministerio de Salud Pública.
pero recuerden, en este momento no tenemos casos activos. Okay. Entiendo lo que estás diciendo y es una realidad. En cualquier momento pudiera aparecer un caso, pero repito, ya tenemos en República Dominicana capacidad de acción y de respuesta frente a viruela símica. Lamentablemente el inconveniente, repito, es la alta mortalidad con esta variante que está circulando, que repito, es lo que debe atemorizar a la población y que el llamado que haga el Ministerio de Salud Pública deberíamos acatarlo de inmediato para tratar justamente de disminuir la lesión sobre nuestra población. Doctor, muchas gracias. Un placer. Siempre despejando nuestras dudas y arrojando luz sobre distintos temas, el doctor Héctor Balcácer.